Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero, hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso 13 en adelante. Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Juan capítulo 16, verso del 13 al 15. Evangelio de Juan capítulo 16, verso del 13 al 15. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad gloriosa que tú nos das de poder encontrarnos contigo, Señor, una vez más, Señor, en este comienzo de semana. Te damos gracias, Dios mío, porque anoche dormimos y despertamos porque tú nos sustentas. Te damos gracias, Señor, porque cada día se renueva tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia. Te damos gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Gracias por la vida de Yanni, por la vida de Martín, por la vida de Adi. Gracias, Señor, por la vida, Dios mío, de Ubaldo y de Juanita. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que aún no han podido llegar, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de Lolín. Gracias, Señor, por la vida de la hermana Lupita González y de Lupita Salgado. Dios mío, yo te ruego que tú seas con ellos en esta tarde, en esta mañana también, y que tú glorifiques tu nombre, Señor, en sus vidas. Señor amado, en esta mañana hemos venido porque queremos, Señor, aprender más de ti. Queremos capacitarnos para poder servirte. Señor, yo quiero rogarte, Dios mío, no solamente la iluminación de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra en esta mañana, sino que también te ruego, Señor, Padre, que tú abras nuestros corazones para, Dios mío, poder, Señor, atesorar esta verdad en nuestras vidas, y que tú nos capacites para poder, Señor, aplicarla en nuestro diario vivir. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, que nada ni nadie, Señor, pueda distraer nuestra atención esta mañana de tu palabra, Señor. Padre mío, no permita, Señor, que este conocimiento que estamos adquiriendo se quede en el olvido. Ayúdanos a aplicarlo, Señor, en nuestros salones de clase. Ayúdanos a aplicarlo, Señor, en nuestra interacción con nuestros estudiantes. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra exposición de la doctrina del Espíritu Santo y sus implicaciones en la educación cristiana. La hermana Lupita iba a compartir el Evangelio con nosotros en esta mañana, pero no va a poder llegar, hermano. Ya me envió un mensaje. Vamos a dejar la hermana Lupita para el próximo domingo, y hoy vamos a comenzar de lleno, hermano, en el estudio. Otra cosa, hermano, en esta mañana vamos a terminar con esta sección, con la sección que es teología sistemática y la educación cristiana. Y hemos visto, hermano, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, y estamos viendo qué cosa también. La Biblia, muy bien, y estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo. A partir del miércoles voy a hacer todo lo posible por poder terminar con esta sección en esta mañana, y para comenzar el domingo que viene con la segunda sección de este seminario. El domingo pasado nosotros nos quedamos, hermanos, en
considerando la divinidad del Espíritu Santo, y vimos que hay dos maneras en que la Biblia demuestra o enseña la divinidad del Espíritu Santo. Una de ellas la vimos la semana pasada, y es la divinidad del Espíritu Santo demostrada ¿en qué? En sus atributos. En sus atributos. Vimos que la Biblia dice que el Espíritu Santo es omnipresente, que el Espíritu Santo tiene omnisciencia, tiene omnipotencia, y también que el Espíritu Santo es eterno. En esta mañana vamos a considerar, hermano, la divinidad del Espíritu Santo enseñada en sus nombres y títulos. La divinidad del Espíritu Santo enseñada en sus nombres y títulos. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuáles son uno de los nombres que la Biblia le da al Espíritu Santo? Consolador, eso es un título, muy bien. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero hay nombres específicos que la Biblia le da al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, muy bien. ¿Cuál más? Espíritu de verdad. ¿Cuál es el otro? Espíritu Santo. Bueno, hay varios nombres que la Biblia le otorga al Espíritu Santo. El primero, hermano, es Espíritu de Dios. Este nombre, ¿de qué habla? Procede de Dios. Procede de Dios. Tiene la misma naturaleza divina. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. El otro nombre que la Biblia le da es Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que transmite ese nombre? Tiene el mismo atributo de santidad de Dios. Tiene el mismo atributo de santidad de Dios. Obviamente, como tiene la misma naturaleza, tiene también los mismos atributos. Otro nombre es Espíritu de Cristo. Otro nombre que le da, Espíritu del Señor. Y otro nombre que le da la Biblia es Espíritu de verdad. Amén. Ahora, yo creo que usted considere por un momento, antes de ver los textos bíblicos, todos los que estos nombres nos enseñan acerca del Espíritu Santo. Veíamos que el Espíritu Santo, el nombre Espíritu de Dios, habla de qué? De su divinidad. Está demostrado que tiene la misma naturaleza. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, hermano, es que tiene el mismo atributo del Padre y del Hijo. Él es santo. Él no es menos santo que el Padre, no es menos santo que el Hijo. Él es santo, Espíritu Santo. Espíritu de Cristo, hermano, habla de esa unidad que hay, hermano, también en la divinidad. Él no es menor, porque Él es la tercera persona de la Trinidad. No es menor en dignidad, o Él no es menos Dios que el Hijo, ni menos Dios que el Padre. Él es el Espíritu de Cristo. Cuando Él hablaba por medio de los profetas, era Cristo mismo hablando por medio de ellos. Tomará de lo mío y lo hará saber. Cuando la palabra de Dios, hermano, es predicada fielmente, Él es Cristo mismo a través de su Espíritu, predicándole a la iglesia, hablándole a la iglesia y llamándole al arrepentimiento a los pecadores. Espíritu del Señor, amados hermanos, habla de la autoridad, muy bien, como dice hermana Adi, del Espíritu Santo, pero también en este título está implícito, ¿qué cosa, hermano? Bueno, en el nombre Espíritu de Cristo y Espíritu del Señor está implícito también, hermano, la personalidad del Espíritu Santo. Él no es una fuerza.
Él es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, y es también el Espíritu de verdad. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Un hermano va a buscar Job 33:4. Vamos a buscar Job, capítulo 33, verso 4. Leemos. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Fíjate, hermano, cómo dice este versículo. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Hermanos, hay un detalle importante en este pasaje. Y es que yo creo que tú notes cómo en el libro de Job, que es un libro del Antiguo Testamento, se enseña la divinidad del Espíritu Santo. Esto no es una doctrina que se inventaron los apóstoles. Es aún en el Antiguo Testamento, Dios, o sea, la doctrina bíblica, la revelación de Dios fue, hermano, en la Biblia tiene un carácter progresivo, porque las verdades bíblicas se van haciendo más y más claras a medida que va avanzando la revelación bíblica, por decirlo de una manera. Pero me llama la atención porque Job, hermano, bueno, ¿usted sabe cuál fue el primer libro de la Biblia que se escribió? Precisamente Job. Es el primer libro de la Biblia. O sea, el primer libro que se escribió cronológicamente. Y aún en el primer libro de la Biblia, hermano, por decirlo de una manera, en el comienzo de la revelación escrita de Dios, tenemos la revelación que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que habla de su divinidad. Dice, el Espíritu de Dios me creó y su aliento me dio vida. Es como una descripción de Génesis 2, cuando Dios creó al hombre. Es como una palabra, así, prácticamente. Job sabía lo que había pasado en el jardín de Edén. Exactamente, porque Dios se lo reveló. Pero esto es, hermano, para mí, reflexionar en esto fue tremendo, porque muchas veces la gente dice, no, es que no tenemos evidencia en el Antiguo Testamento de la Trinidad o de la divinidad del Espíritu Santo. En el libro de Job tenemos, hermano, el Espíritu de Dios. Ahora bien, hermano, mira conmigo Romanos 15:3. Romanos 15:3. Sí, hermano, por favor. Pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre él. Bueno, creo que tengo mal ese pasaje, déjeme reflexionar algo, hermano. No es ese pasaje que tengo, me equivoqué en este pasaje. Dame un segundo, un momentito, hermano. En Romanos, sí. Dame un segundito, hermano. 5:5. A ver. Sí, hermana, por favor, lea Romanos, es ese 5:5, hermano. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, gracias, hermano. Fíjate cómo aquí Pablo, hermano, inspirado también por el Espíritu Santo, le atribuye al Espíritu de Dios, hermano, este otro nombre, que es Espíritu Santo. Otro, hermano, vamos a buscar el mismo, hermano, en Romanos
capítulo 8, verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén, gracias hermano. Fíjense hermano en este versículo cómo se usan al mismo tiempo, por decirlo de una manera, los dos nombres para referirse a la misma persona. Dice el Espíritu, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, ese es Romanos 8, verso 9. Fíjese cómo en un mismo versículo se le llama al Espíritu Santo a través de todo el nombre. Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. No está hablando de dos personas o de dos espíritus, sino del mismo Espíritu, pero con diferentes nombres. Ahora, vamos a ver, hermano, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de los Corintios, capítulo 3, verso 17. ¿Quién no quiere leer? Hermano Martín. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero fíjate qué interesante este pasaje, hermano, porque fíjate, por llamarlo de alguna manera, el juego de palabras que usa Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo. El Señor es ¿qué cosa? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, no está diciendo que el Señor y el Espíritu son ¿qué cosa? La misma persona, sino que tienen la misma naturaleza. Pero aquí Pablo lo llama el Espíritu del Señor, que es otro de los nombres del Espíritu Santo. Está describiendo también el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración. También. Es decir, en la iluminación. Porque el versículo 16 dice que cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Regeneración. Porque ese velo, esa le habla de, en el contexto está hablando de que del velo del corazón. Ahora, veamos, hermano, por un momento, Juan 14, 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Amén. Este hermano habla de que este espíritu, porque él, la razón por la cual él nos puede guiar a toda la verdad, ¿por qué? Porque él nos puede guiar a toda la verdad, porque él es el espíritu de verdad. ¿Sí lo puede ver, hermano? Exacto, porque él es la verdad. Él es la verdad, hermano. Ahora bien, vamos a ver, hermano, en esta mañana las implicaciones de esta doctrina en la educación cristiana. No sé cuántos ustedes recordarán que nosotros vimos que hay el Espíritu Santo, la Biblia habla de que él realiza varias obras. ¿Cuáles son una de esas obras?
específica, ¿qué Él hace? Nos guía, muy bien, ¿qué más? Nos ilumina. Nos trae convicción. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo ¿de qué? De justicia, juicio y pecado. Él habla. Nos enseña y nos recuerda. Ahora bien, esto es importante, hermano, a la hora de nosotros considerar las implicaciones del Espíritu Santo, de esta doctrina en la educación cristiana, porque Él es Dios, porque Él es el Espíritu de Dios, porque Él es santo, porque Él, hermano, Él tiene la función, Él fue enviado por el Padre precisamente para glorificar a Cristo, y la manera en que Él glorifica a Cristo, hermano, es llevándonos a ver a quién, a Cristo, guiándonos a la verdad de Cristo, iluminándonos para que podamos entender esa verdad. Y eso tiene implicaciones en la vida de los maestros y en el ministerio de enseñanza de la iglesia. Cuando nosotros vemos, estudiamos las obras del Espíritu Santo y pensamos en el ministerio de enseñanza en la iglesia, nosotros podemos llegar fácilmente, hermano, a la conclusión de que el ministerio de enseñanza de la iglesia depende completamente de la obra del Espíritu Santo a través del ministerio de los maestros en la iglesia local. Es bueno prepararnos, es necesario prepararnos. No sé cuántos de ustedes recordarán que uno de los textos que nosotros con los cuales comenzamos esta serie, esta primera sección de este seminario fue en Romanos, que habla de los dones del Espíritu Santo, y ahí se nos enseña que nosotros debemos de ser diligentes en el uso de nuestros dones, debemos de prepararnos para poder usarlos y poder hacerlo con excelencia para la gloria de Dios. Y sí, es necesario estudiar, es necesario prepararnos, pero el ministerio de enseñanza de la iglesia no depende, su éxito no descansa al final en nuestra preparación, sino en la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Y es por eso que esta parte de este seminario, hermano, es tan importante. Hermano, porque el Espíritu de Dios guía e ilumina a los creyentes. Él es el maestro, hermano, por excelencia. Él es el maestro por excelencia, hermano, a la hora de nosotros enseñar nuestra clase. Fíjate lo que tengo en pantalla. Los maestros debemos depender del Espíritu Santo en el proceso de preparar la clase y de impartir la clase. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. A la hora de nosotros preparar nuestra clase y a la hora de impartir nuestra clase, nosotros debemos depender en todo este proceso del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle a ustedes, hermanos, cuando ustedes preparan su clase, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo usted se prepara para su clase? Ya sea los miércoles, ya sea en la clase de niños, cuando la hermana te enseña a los niños, o la hermana Yana, el hermano Ubaldo. Quiero darle el lugar al hermano Ubaldo, que levantó la mano. ¿Cómo usted se prepara para preparar su clase, hermano? ¿Cómo usted prepara su clase para el domingo de la mañana? Primero en oración y luego escribiendo, o sea, si tenemos un currículum. Bueno, primero la Biblia y luego el currículum. Ok, muy bien. Hermana Yana. Lo mismo, oración, ¿verdad? Y hermanos, oramos, buscamos la dirección de Dios y estudiamos la escritura, estudiamos el currículum. Ahora, hay algo importante en esto, hermano, y es por esto que quiero hacer énfasis en esta parte. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos responsabilidades, tenemos, hermanos, muchas cosas que ocupan nuestro día y nuestro tiempo. Y fácilmente nosotros podemos caer en la tentación de decir, voy a preparar la clase porque es lo que voy tengo que preparar la clase, la voy a preparar rápido y después, si me queda tiempo, voy a orar por la clase.
Y generalmente nosotros tendemos a dedicar más tiempo al estudio de la clase, a la preparación de la clase, que a la oración para prepararnos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, hermano. Y obviamente, recuerden, yo no estoy diciendo que no tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque cuando usted se para a estudiar, a enseñar, usted tiene que saber lo que usted está diciendo. Pero necesitamos dedicar tiempo a orar para preparar la clase. Amados hermanos, y no simplemente orar para calmar nuestra conciencia de decir, oré, sino orar, Señor, ilumíname, guíame en el proceso de enseñanza, guíame en el proceso mientras yo preparo esta clase para mis estudiantes. Yo te ruego que tu Espíritu Santo me hable a mí primero, enséñame a mí primero, guíame a mí primero para yo poder enseñar a tu pueblo. Y eso requiere, hermano, oración. Fíjate, hermanos, mira conmigo Juan 14, 26. ¿Quién lo quiere leer? Sí. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Hermanos, en este mismo pasaje, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, nos está enseñando que uno de los ministerios del Espíritu Santo, ¿cuál es? Recordarnos lo que le ha dicho. ¿Y qué más? Enseñarnos. Por eso le decíamos, hermano, que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Porque su función, Él fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Para enseñarnos todas las cosas. Y la palabra que se usa aquí, que se traduce, hermano, por enseñar, es una palabra que viene de una raíz griega que transmite la idea, hermano, de instruir, de dar un mensaje, de explicar la verdad. Cuando Cristo dice que el Espíritu Santo, Él os enseñará toda la verdad, lo que Jesús está diciendo es que el Espíritu Santo, Él nos instruirá acerca de la verdad. Él nos dará el mensaje de la verdad. Él, hermano, nos va a explicar. Va a hacer que nosotros entendamos la verdad. Es por eso que nosotros debemos, como maestros, depender en oración de Él para poder preparar la clase y para poder enseñar la clase. Nosotros, hermanos, no podemos, déjenme decirlo de esta manera, sin la ayuda, hermanos, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestro ministerio de enseñanza, si nosotros descansamos en nuestra habilidad o en nuestros conocimientos, nuestras clases, hermanos, no serían más que otra charla motivacional. Sería un discurso más. Sería, hermano, sin la intervención del Espíritu Santo, nuestras clases no serían más que una colección de palabras que caen, hermano, al suelo. No tendrían ningún efecto en la vida de los creyentes si el Espíritu de Dios no nos asiste a la hora de nosotros comunicar esa verdad. Mira, hermano, lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 2 al 13. Primera Corintios capítulo 2, versos 2 al 13. Amén. ¿Quién no quiere leer? Hermana Lorena. De lo cual también hablamos, no con palabras. Del 2, hermano. Del 2. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amén. Fíjate, hermano, lo que está diciendo. Vamos a concentrarnos en el verso 13. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿con qué? Con humana sabiduría. ¿Cuáles son palabras? ¿A qué se refiere cuando dice con palabras de humana sabiduría? La opinión de uno. La opinión personal de uno. O nuestro propio intelecto, nuestras palabras enseñadas, palabras que provienen de nuestro propio razonamiento. Y dice Pablo, yo no los enseñé a ustedes, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por ¿quién? Por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Sí ven la importancia, hermano, de nosotros depender del Espíritu Santo a la hora de enseñar, ya sea a los niños, a los adolescentes, a los adultos? Hermanos, es su ayuda, su intervención es indispensable para poder transmitir con éxito nuestra clase, las enseñanzas de la Escritura, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ese es el efecto de la intervención del Espíritu Santo en el ministerio de enseñanza en la iglesia. Los maestros, hermanos, los maestros cristianos, debemos resistir a toda costa la tentación de descansar o de confiar en nuestro propio talento, en nuestro propio intelecto. Nosotros, hermanos, podemos ser buenos comunicadores de la verdad. Escuchen, hermanos. Nosotros podemos ser buenos comunicadores de la verdad. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, pero hay algo que nosotros no podemos hacer. Hay algo que tú y yo estamos limitados. Nosotros no podemos, por muy buenos comunicadores que seamos, nosotros no podemos, hermanos, abrir los ojos de nuestra clase para que vean la gloria de Dios en la palabra de Dios. Nosotros podemos ser muy buenos comunicadores, hermanos, pero no podemos abrir, nosotros por nosotros mismos, no podemos abrir el corazón de nuestros estudiantes para que ellos entiendan la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, vamos a tener mucho conocimiento de la Escritura, pero nosotros no podemos, hermanos, afectar por nosotros mismos la voluntad de nuestros estudiantes para que obedezcan a la palabra de Dios. Hermano, y esto es una cosa que yo les puedo dar testimonio, es un testimonio personal de eso. Muchas veces los pastores podemos decir y exhortar y animar a los hermanos, y usted ve que muchas veces los hermanos, por muy bien que usted lo explique, por muy bien que usted lo diga, por mucho que usted lo repita, los hermanos, muchos hermanos hacen ¿qué cosa? Usted le dice, vaya para el norte, ¿y qué hacen los hermanos? Van para el sur, van al revés, van en el sentido contrario. ¿Por qué? Por muy bien que usted se lo diga, por muy claro que se lo diga, por mucho que se lo repita. ¿Por qué? Porque el pastor no puede afectar el corazón, hermano, en la voluntad de las personas. Incluso, hermano, fíjese, nosotros pudiéramos manipular las emociones de nuestros estudiantes, pero nunca podremos producir en ellos un verdadero arrepentimiento. Porque eso es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso, hermano, cada vez que usted se prepare para dar su clase, sea niños, adolescentes, adultos, oremos, ore. Señor, usa no solamente
ilumíname, no solamente háblame a mí a través de este pasaje. Cuando yo le enseñe, aplícalo, prospéralo en el corazón de mis estudiantes. Saber, hermano, que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Saber que nosotros dependemos del Espíritu Santo para poder enseñar la clase, hermano, con efectividad. Saber que dependemos del Espíritu Santo para poder transmitir este mensaje de una manera poderosa, hermano, a nuestros estudiantes, nos pone a nosotros en nuestro lugar como maestros. Porque nosotros podemos, hermano, nosotros somos humanos. Y cuando nosotros vamos a preparar la clase, nosotros podemos venir en la actitud equivocada, decir, yo me voy a preparar para enseñar. Y aunque usted se va a preparar para enseñar a niños o adolescentes o adultos, usted no debe de olvidar, no debemos perder de vista que en primer lugar, nosotros antes de ser maestros, somos primero alumnos del Espíritu Santo. Yo vengo para que tú me enseñes, para yo poder enseñar. Pero muchas veces no funciona. Esto es una cosa que distingue, hermano, la educación cristiana de la educación secular. El maestro en la educación, en la educación secular es la autoridad. Él es el maestro. Y llega un momento, hermano, en tu conocimiento, llega un momento que ya, tú sabes, tú dices, ya cuando tú te haces, por ejemplo, obviamente para el conocimiento siempre hay espacio para crecer, ¿verdad? El conocimiento, pero cuando tú llegas, por ejemplo, tienes un PhD, un doctorado en cualquier rama en ciencia, por ejemplo, se considera que esa persona es la máxima autoridad o una gran autoridad en cuestión de ¿qué? De ciencia, pero no pasa así con nosotros. Nosotros podemos incluso graduarnos tener un PhD o un doctorado en educación cristiana, pero aún así, siempre seremos en primer lugar estudiantes. Siempre vamos a tener que aprender del Espíritu Santo para poder darle a nuestros alumnos. Es por eso, hermano, que al preparar nuestra clase, debemos prepararla en oración, debemos prepararla en reconocimiento de nuestra dependencia de Él. Debemos preparar nuestra clase, hermano, en una actitud de confesión de pecado. Porque la Escritura primero te tiene que hablar a ti como maestro. Te tiene que confrontar a ti con tu pecado primero. Cuando usted prepare su lección, hermano, prepara en oración, en reconocimiento, en confesión, hermano, de tu dependencia de Él. Vengamos, hermanos, a la hora de preparar nuestra clase, debemos de venir a Él como lo que realmente somos, como pobres en espíritu. Y vengamos a Él, ¿sabe? Y preparémosla también en una actitud de confesión del pecado. Oración, dependencia y confesión del pecado. Amén, hermano. El autor, hermano, del libro que estamos usando para esta clase, que se llama, uno de los autores se llama Michael Anthony. En el libro A Theology for Christian Education, él dice de esta manera con respecto a este tema. Escucha bien. No hay nada más poderoso que un maestro que se para enfrente de su clase lleno del Espíritu Santo y con su Biblia abierta. Estos maestros hacen que el diablo tiemble y que las puertas del infierno se estremezcan. Es por eso que es tan importante, hermano, nuestra dependencia del Espíritu Santo. No hay nada más poderoso que un maestro que se para frente a su clase, lleno del Espíritu Santo y con su Biblia abierta. Estos maestros hacen que el diablo tiemble y que las puertas del infierno se estremezcan. Amén, hermano. Ahora, porque el Espíritu Santo, hermano, es quien guía al creyente a toda la verdad y es quien nos ilumina para que podamos entender la verdad.
Los maestros debemos confiar en la obra del Espíritu Santo cuando estamos enseñando su palabra. Los maestros debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo cuando estamos enseñando su palabra. Y aunque este punto, hermano, va de la mano con el primero, no son iguales. Y le voy a mostrar la diferencia. Los maestros debemos confiar en la obra del Espíritu Santo cuando estamos enseñando su palabra. Hermanos, muchas veces, fíjate, nosotros nos vamos a preparar. Yo quiero preguntarle a los que enseñan regularmente, la hermana Yani, la hermana Adi, el hermano Waldo, que enseñan prácticamente aún en este tiempo de que no tenemos escuela dominical, ellos están enseñando. Bueno, Waldo no está enseñando ahora, pero enseña en la clase de escuela dominical. Nunca le ha pasado, usted se ha preparado para su clase, ha dado la clase y usted se siente como que la clase no tuvo ningún tipo de efecto. Nunca le ha pasado eso, ¿no? Como que usted estuvo 1 hora o 40 minutos hablando al aire. ¿Verdad que nos ha pasado, hermano? Y usted se ha preparado bien y usualmente cuando pasa eso son los días quizás que usted más se ha preparado, más esfuerzo le ha dedicado a la clase. Sin embargo, usted, cuando está enseñando, usted ve los niños que están entretenidos, usted ve los adolescentes que están en Marte y que no pueden, o hermano Marco ve los adultos que no pueden conectar, que están como, él está en la casa, los hermanos están como pescado en nevera. Eso pasa, hermano. Y muchas veces, hermano, eso nos hace sentir a nosotros como frustrados, miserables. Pero vamos, hermano, ¿cómo? Desanimados. Pero es en ese momento que usted debe recordar que el que prospera y aplica su palabra en el corazón de los estudiantes es el Espíritu Santo. Él prosperará su palabra, aun cuando usted crea que usted no fue efectivo. Si usted se preparó y lo hizo en dependencia del Espíritu Santo, en su preparación dependió de Él, buscó su dirección y se preparó para transmitir esa clase y depende del Señor, hermano, el Espíritu de Dios siempre va a prosperar su palabra en el corazón de los creyentes. Aunque usted déme el lugar, hermano, enseguida el lugar a usted. Aunque usted crea que no tiene efecto, hermano. Hermano, eso mismo, bueno, no sé si alguien más, pero eso mismo nos puede pasar en la oración. Cuando estábamos orando, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que siento como que oré y no me hizo nada de efecto, aquel desánimo, y siento como que pero no siento, ¿verdad?, que lo haya hecho bien. También eso, o sea, ¿será nomás a mí que me ha llegado a pasar? A todos, hermano. Pero aún en ese momento, hermano, nosotros tenemos que confiar en 2 cosas. Uno, confiar en la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros. Dice la Biblia con gemidos indecibles. Hermano, porque el miércoles que tuvimos que usted me puso a orar, yo no sé, me pasó algo que me quedé avergonzada. Usted me dijo que orara por la petición y se me dijo que yo me fui sin sentido, como que en ese rato se me fumó por lo que iba a orar y me sentí como después de que yo ¿verdad? O sea, como yo no estaba poniendo atención, supe lo que usted me dijo, ¿verdad? Pero ya no yo dije, no supe lo que dije, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿es normal que me haya pasado esto? Es normal, y le voy a explicar algo es normal porque somos humanos. Claro. Es normal porque somos humanos, por eso hay, por ejemplo, mecanismos que nosotros podemos usar para evitar que nos pase. Pero es normal que nos pase. Igual que nos pasa, hermano, que estamos orando en nuestra casa, hermano, estamos de rodillas orando, estamos orando, nuestra cabeza se va, hermano, en 1000 cosas, que en una
en cuestión de 5 minutos, usted va 5 minutos orando y usted no se acuerda de qué fue lo que primero oró y su mente está divagando porque somos humanos, por eso debemos depender del Señor y confiar en la gracia del Señor. Y porque no, hermano, esta semana, rapidito le cuento, esta semana fue una semana muy productiva espiritualmente para mí, porque el Señor me habló en varias ocasiones a través de su palabra directamente en áreas específicas de mi vida. Y una de las cosas que me pasó, en la que el Señor me bendijo, hermana, es que hay veces, leyendo en el libro de Jueces, narra en una ocasión que Israel va a pelear contra la tribu de Benjamín por un problema que hubo. Y Israel va y consulta al Señor y le dice, vamos a pelear contra Benjamín. Y el Señor le dice, perdón, ellos le preguntan, ¿quién va a ir primero de nosotros a pelear con Benjamín? Contra Benjamín. Y el Señor le dice que suba a Judá primero. Hermano, cuando ellos fueron, perdieron 20 y pico mil hombres. Imagínate lo que eso produjo en la mente de los israelitas. Si Dios nos dijo que fuera Judá primero, ¿cómo es posible que vamos a perder de esta manera? Van por segunda vez y dicen, Señor, iremos a pelear contra Benjamín. Y el Señor le dijo, vayan y peleen contra Benjamín. Y ellos perdieron 18 mil hombres. Y van la tercera vez y le preguntan, Señor, ¿qué haremos? ¿Desistiremos de esto? ¿O iremos nuevamente a pelear contra Benjamín? Y él dijo, vayan y esta vez los entregaré en su mano. Y pasó, hermano, que cuando van la tercera vez, en esa primera vuelta que hicieron, perdieron 30 personas. Imagínate, hermano, lo que eso pudo causar. ¿Y cuál fue la enseñanza, hermano, que el Señor me dio en ese pasaje? Hermano, uno, el valor de la dependencia del Señor para hacer todas las cosas. Aún cuando, hermano, las cosas no nos vayan como nosotros esperamos. Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a orar, por ejemplo, si voy a orar, me siento deprimido, voy a orar e inmediatamente el Señor me va a quitar este malestar que tengo. O si estamos haciendo la voluntad de Dios, eso es igual a que vamos a prosperar y que las cosas nos van a salir bien. Y no siempre que uno obedece, no siempre que uno hace la voluntad de Dios, las cosas suceden como nosotros esperamos que sucedan. Porque Dios tiene un propósito a través de cada circunstancia que Él ordena en nuestra vida. Pero aún así hay valor, hay beneficio en depender del Señor, aún en esos momentos que nosotros las cosas no van bien, aunque nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto. Orar es lo que debemos hacer. Dios demanda de nosotros orar. Pero la oración no siempre va a producir el efecto que nosotros esperamos. Pero aún así, vamos a seguir orando por obediencia al Señor, en dependencia de Él. Amén, hermano. Ustedes dicen que muchas veces los hermanos los que enseñan se sienten frustrados porque la audiencia no los está. Pero yo pienso, a mi punto de vista, que en los niños es un poquito diferente. El niño absorbe mucho. Yo cuando mi señora ya daba clase, ella hacía que los niños, bueno, Isabela de repente estaba así y le preguntaba, Isabela, ¿de qué hablamos? Isabela le decía exactamente de qué hablamos. No seremos adolescentes, pero para mi punto de vista, los niños es un poquito diferente porque el niño es una esponja. Sí. Pero él puede hacer varias actividades. A la misma vez y absorber. Nos perdemos más, quizás nosotros los adultos, por nuestro diario vivir, problemas que tenemos, como aplicaron de la oración, de repente uno empieza orando y luego ya al rato ya no sabe ni por qué empezó. Así es. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Sí, hermano, y obviamente los niños es diferente, pero aún así puede llegar a ser frustrante para el maestro. Cuando los niños están demasiado inquietos, que no... O cuando, por ejemplo, en mi caso, para mí es frustrante, cuando tengo que lidiar, como el caso de un estudiante nuevo que no entiende el lenguaje que estamos hablando, que viene en medio de una clase en que los demás niños ya saben la serie, pero ese niño no lo sabe, entonces me queda así mirándome como que es un ambiente diferente, un idioma diferente, entonces aún ahí yo tengo que depender
de que si yo digo la verdad y le doy el evangelio correctamente, aún así, aunque sus ojitos me dicen que está perdido, el Señor va a aplicar ese mensaje con su voluntad, porque a mí eso es lo que me... Amén, amén, hermano, amén. Y es por eso que es importante, hermano, entender la obra del Espíritu Santo y depender de nosotros del Espíritu Santo y confiar en su obra. Porque, hermano, para eso fue enviado. Y la palabra de Dios dice que Él prosperará. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, si mal no recuerdo, que su palabra será prosperada. ¿Para qué? Para todo lo que Él ha enviado. Y a través de su palabra, hermano, mire, hermano, cuando usted está enseñando, el Espíritu Santo va a aplicar su palabra para salvar a los que Él ha llamado a la salvación y va también a prosperar su palabra en la condenación de aquellos de los réprobos. Hermano, iba a comentar también con el hijo de hermana, y eso también nosotros tenemos que estar conscientes de que a veces uno quiere terminar la lección, uno quiere dar todo lo que uno ya estudió, necesitó, pero hermano, hay veces que el Espíritu de Dios comienza a tratar en un niño, que comienza a hacer muchas preguntas, y uno tiene que acordarse que para eso está allí, porque ese niño necesita que saber y pausar. Quizás nunca acabe esa lección, pero lo que se necesita aquí más es que el niño se le responda lo que se necesita. Amén. Pero no tenemos otra oportunidad también. Amén, hermano. Es un buen punto. Usted sabe también por qué. Porque esa es una de las maneras en que el Espíritu Santo obra también en tu clase. Pero también, hermano, es por eso, miren, yo conozco, y yo respeto mucho estas iglesias, ¿verdad? Que lo hacen, pero yo conozco iglesias que dicen, tenemos, hermano, cuando usted va a dar la clase a los adultos, este es el currículo, usted tiene 6 semanas para terminar este currículo. Y en 6 semanas, el hermano Waldo tiene que terminar el currículo que se le dio. Y lo mismo pasa con series que se dan en la iglesia. Esta serie es una serie de 5 semanas o de 4 semanas. Hermano, yo respeto mucho a la iglesia que lo hacen, ellos saben por qué lo hacen, pero, hermano, es mejor desde mi perspectiva, esta es mi opinión personal, mi convicción personal. No hay apuro por terminar una serie. Si usted tiene una serie que dura 6 semanas en papel y usted se demora 12 semanas para darla, perfecto. Usted, como maestro en esta iglesia, usted no tiene